el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todos condenaron al dictadorzuelo de 2 horas, que responde al nombre de Pedro Castillo Terrones. Y Pedro Castillo, con este mensaje, simplemente cometió un delito por el que tendrá que pagar cárcel. De acuerdo al Código Penal, el señor Pedro Castillo cometió el delito de rebelión y lo hizo en flagrancia. Y un delito necesita testigos, necesita herramientas, necesita la ley. Todo califica. Es decir, debe someterse o sometérsele a un juicio rápido. Porque los testigos del delito de Pedro Castillo somos todos los peruanos. La flagrancia está en el mensaje. Dice, la Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo en su condición de presidente por presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión en agravio del Estado, artículo 346 del Código Penal. Una carpeta más, pero esta con un delito cometido en flagrancia, por supuesto. Una vez más, la Fiscalía de la Nación dispone iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo en su condición de presidente, cuando cometió el delito, ahora expresidente, por presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional, modalidad de rebelión en agravio del Estado, artículo 346 del Código Penal. Hay un tuit más. Y, alternativamente, por la presunta comisión de los delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de conspiración en agravio del Estado, artículo 349 del Código Penal. La intentona golpista del señor Pedro Castillo duró poco menos de 2 horas. Una intentona torpe, sin estrategia, plagada de ilegalidad y además desafiando el orden constitucional. Esa aventura no prosperó. Y hay varias cosas que rescatar aquí. Lo primero es que cuando todos creíamos que la institucionalidad, es decir, las instituciones en el Perú habían sido precarizadas por Pedro Castillo, la institucionalidad despertó, la institucionalidad prevaleció y la institucionalidad se alineó en defensa de la democracia. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todos condenaron al dictadorzuelo de 2 horas, que responde al nombre de Pedro Castillo Terrones. Y Pedro Castillo, con este mensaje, simplemente cometió un delito por el que tendrá que pagar cárcel. De acuerdo al Código Penal, el señor Pedro Castillo cometió el delito de rebelión y lo hizo en flagrancia. Y un delito necesita testigos, necesita herramientas, necesita la ley. Todo califica. Es decir, debe someterse o sometérsele a un juicio rápido. Porque los testigos del delito de Pedro Castillo somos todos los peruanos. La flagrancia está en el mensaje. Y el Código Penal es muy claro. El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido, o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años y expatriación. Dice expatriación, yo no sé a dónde. Primero, habría que sometérsele a un juicio que no necesitaría mucha investigación, porque ya les dije que de testigos estamos todos. Y la flagrancia hace que el delito simplemente se consume. ¿Quién le habrá dado esta idea a Pedro Castillo? Bueno, parece que está entre Aníbal Torres o Guillermo Bermejo, pero el gabinete comenzó a saltar rápidamente. El primero que se fue Alejandro Salas, ¿no? Y es que en el momento exacto en el que Pedro Castillo
dice lo que dice, desafía a la democracia, se convierte en un autócrata, en un tirano, o aspirante a tirano, ¿no? En ese preciso momento, él dejó de ser presidente constitucional de la República. En ese momento. Los procedimientos simplemente se consumaron a las pocas horas, ¿no? En ese momento, él dejó de ser presidente constitucional de la República por voluntad propia. Así se terminan 17 meses extenuantes que nos han costado mucho, le ha costado mucho al país todo esto, pero fueron las urnas los que llevaron o las que llevaron sus votos. Los que votaron por Pedro Castillo, pues llevaron a Pedro Castillo a la presidencia de la República y él fue ungido como presidente de la República, juró por esta Constitución y él hoy simplemente trapeó el piso con ella. Y así se va. Se va como un aspirante a dictadorzuelo, ¿no? Un aspirante a tirano. Pero hay que tener claras las cosas. Quienes votaron por Pedro Castillo también votaron por Dina Boluarte. Y ella es hoy presidenta constitucional de la República. Porque cuando usted, que votó por Pedro Castillo, marcó el lápiz, usted votó por una plancha presidencial. Entonces, quienes votaron por Pedro Castillo, votaron por Dina Boluarte. En la elección peruana, como en otras elecciones, en otros países, se elige, repito, una plancha presidencial, presidente y vicepresidentes. Así que la voluntad popular ha sido reconocida con la sucesión constitucional y la señora Boluarte es presidenta constitucional de la República. Ojo, no hay vicepresidente. Eso ya se tendrá que resolver en el camino. Bueno, nota aparte para los que preguntan todavía si es que hay o no toque de queda. No. Todo acto cometido por un gobierno usurpador, porque cuando Castillo dice lo que dice, se convierte automáticamente en un autócrata breve, efímero, pusilánime, pequeñito, enano, poca cosa, poca monta, enemigo de la democracia. Y todo aquel que pretende llevar a un país como el nuestro por los cauces antidemocráticos merece el repudio de todo el Perú. Hay grupos, sin embargo, que se manifiestan en favor de Castillo. Entiendo que los que se manifiestan en favor de Castillo votaron por Castillo, pero entiendan los que votaron por Castillo que también votaron por la señora Boluarte. Y esas son las reglas de la democracia. Hay que respetar la democracia, hay que respetar la institucionalidad. Lo que ha pasado hoy es sencillamente lo que dice la Constitución y las leyes. Son las reglas de juego. Se verá en algún momento si se convoca una asamblea constituyente, si se discuten los cambios de las leyes, lo veremos. La señora Boluarte enfrenta enormes retos, una agenda mínima país, un gabinete de concertación, un gabinete que tienda puentes, un gabinete dialogante, que el nivel de los funcionarios públicos vuelva a los cauces que más o menos se tuvieron en los años anteriores. Claro que hubo corrupción, por supuesto, pero de buenas a primeras no podemos maltratar así al Estado, ¿no? Es lo que tenemos. Y por el bien del Perú, la señora Boluarte debe conducir este momento. La legitimidad se la tiene que ganar ella, una legitimidad social, una legitimidad política, legitimidad, ¿no? Popular. Y en la medida en que a la señora Boluarte le vaya bien completando este quinquenio, con la legitimidad ganada, el país podrá retomar la senda del desarrollo. No es fácil, es muy difícil, muy difícil. Y les decía, regresando ya para acabar con el tema Castillo, porque Castillo, por voluntad propia, decidió apartarse del cauce democrático, alejarse del cauce democrático, torpedear la Constitución, querer ser un dictador, pero ni eso pudo hacer. No pudo ni ser un dictador, menos un buen presidente. Y acaba su carrera política así. Y debe ser procesado rápidamente por el delito de rebelión, por el delito de conspiración y, bueno, las carpetas de corrupción que tiene la Fiscalía de la Nación y que, ojo al detalle, anoche
revelamos el testimonio de Salatiel Marrufo y eso parece que desencadenó o ayudó o propició o aceleró todo este final para Castillo, su suicidio político en ese mensaje a la nación y además verse acorralado por uno de sus principales colaboradores, Salatiel Marrufo, que la plata era para Marrufo, para Alvarado y para él, los 9 millones que Goday había entregado, testimonio que también revelamos anoche.